Muy buenas tardes a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Los amantes de la poesía saben muy bien que un poema puede ser un camino para llegar a lo esencial, que a menudo permanece invisible a simple vista. Nuestro invitado de hoy, el poeta mexicano Audomaro Hidalgo, establece un puente entre física y poesía en Materia Oscura, el libro que acaba de publicar aquí en Francia en versión bilingüe. El universo, sorpresa, está lleno de cosas. Y estas cosas se resisten a ser vistas, al menos con un telescopio sencillo. El cosmos no solo emite luz visible, también emite infrarrojos, ultravioletas, microondas, rayos gamma. De todos los rincones del universo nos llega radiación electromagnética. Si sabes captarla, puedes ver lo que hay oculto. Pero, para colmo, esto no es suficiente. Sigue habiendo un montón de cosas que están ahí y no conseguimos observar. Pero, ¿cómo sabemos de primeras que existen? Porque por muy invisibles que sean, la gravedad les delata. Basta con ver cómo rotan el gas y las estrellas de las partes más externas de las galaxias. La ley de gravitación de Newton nos cuenta que su velocidad de giro debería disminuir cuanto más alejadas estén del núcleo galáctico. Pero esto no es lo que observamos. La velocidad de rotación parece no cambiar. Algunos científicos pensaron que la manera en la que entendemos la gravedad estaba mal y había que ajustarla. Sin embargo, otros pensaron que, tal vez, las galaxias no son tan pequeñas como las vemos, sino que están rodeadas de un halo inmenso, 9 veces más masivo, una prolongación invisible cuya enorme masa cambiaría la forma en la que los objetos rotan en la galaxia. Esta idea tomó fuerza a la luz de otras pruebas. Inexplicables movimientos galácticos, lentes gravitacionales donde no hay materia visible, incluso se ha visto su huella en el fondo de radiación de microondas. Todo apunta a la existencia de algo que llena el universo, que ejerce una influencia gravitacional a su alrededor, pero que no somos capaces de ver. A este algo se le llama materia oscura. Muy buenas tardes, Audomaro. Buenas tardes, Jordi. Gracias por Audomaro la Hidalgo, invitación. bienvenido. Muchísimas a gracias por la Francia. invitación. No deja de ser inquietante, Audomaro, percibir esos efectos invisibles, ¿no? Algo que no podemos ver. La poesía puede ser una forma de revelar lo oculto, cosas ocultas, sentimientos ocultos. Sí, la poesía primero es una experiencia y después es una expresión, ¿no? Y bueno, con respecto al título de este libro que acaba de aparecer en edición bilingüe en Francia en febrero pasado, tomé como punto de partida ese concepto de la física y de la astrofísica de la materia oscura para, bueno, hablar, para tratar de hacer algo poético con ese concepto, ¿no? Por ejemplo, para mí la materia oscura es los extranjeros que viven aquí en Francia que no vemos, que no percibimos. La memoria es también una suerte de materia oscura, los sueños es una suerte de materia oscura, la sangre que corre por nuestro cuerpo es una materia oscura. Entonces de eso habla un poco el libro que acaba de aparecer, ¿no? Permíteme que recuerde a nuestros oyentes que has nacido en Villahermosa, en el estado de Tabasco, en 1983. Es cierto que escribes tus primeros poemas ya a los 16 años. Sí, sí, tuve la suerte de que en casa de mis padres habían libros, novelas y poesía, entonces mi contacto con los libros fue muy pronto y, y eso la lectura me llevó luego a escribir, ¿no? Entonces comencé a escribir cuando estaba yo en el liceo, ¿no? En lo que llamamos en México la preparatoria, hasta el día de hoy, y de eso ya han pasado 24 años, ¿no? En la adolescencia la poesía puede ser muy importante, ¿no? Es determinante ese pasaje en la vida de un ser humano que haya contacto con todo tipo de arte, no nada más con la poesía, sino con el arte en general, ¿no? Porque ahí, y luego la sensibilidad, cuando crecemos, Jordi, la sensibilidad tiende a cristalizarse. Entonces, si no la ejercemos, si no estamos en contacto con algo que nos vincule a nuestra sensibilidad, luego es muy difícil. ¿Qué lecturas, qué poeta, qué versos te llevaron a decidirte a escribir poesía? Bueno, yo recuerdo con mucho afecto mis primeras lecturas, por ejemplo, poetas mexicanos del siglo XIX, Manuel José Otón, que me gusta y me sigue gustando, el Ramón López Velarde, luego descubrí a Javier Villaurrutia, luego vino Rubén Darío, Carlos Pellicer, que es un poeta también de Tabasco, y una cosa me fue llevando a otra, ¿no? Son poetas que recuerdo con mucho afecto, ¿no?
De una manera muy natural vas a estudiar literatura, pero ¿qué fue lo que te llevó a Santa Fe, a la Universidad de Santa Fe, para estudiar literatura en Argentina? Mira, yo estaba estudiando la licenciatura en México, entonces obtuve una beca de un programa de movilidad estudiantil y en ese momento la Universidad Mexicana, en donde yo estudié, tenía un convenio con 3 países, Canadá, España y Argentina. Entonces yo decidí ir a Argentina. Recuerdo que los otros 3 compañeros, 2 fueron a España y una chica fue a Canadá, pero yo decidí ir a Argentina porque de algún modo ese país, te estoy hablando cuando yo tenía 18, 19 años, ese país ya se había cruzado en mi camino a través del fútbol, por supuesto, pero de la literatura también. Yo ya conocía a Cortázar, a Borges, a Roberto Adler. Entonces decidí ir a Argentina, que fue también una experiencia determinante porque descubrí autores, hice lecturas diversas y sobre todo, y para mí lo más importante es que el hecho de haber vivido en Argentina me permitió darme cuenta que siendo mexicano pertenezco a una comunidad más vasta, más grande, cuyo horizonte común es la lengua española, ¿no? Muchas veces, cuando he hablado con latinoamericanos que viven en Francia, casi todos hablan del sentimiento latinoamericano que han descubierto aquí en Francia, en Europa. No es mi caso. Ese sentimiento latinoamericano yo lo descubrí viviendo en Argentina, viajando por Sudamérica. Fue ahí cuando yo me di cuenta que yo pertenecía a una comunidad más grande que la mexicana, cuyo horizonte es la misma lengua, ¿no? He visto una foto tuya junto a la tumba de Borges, en Ginebra quizás, Sí, ¿no? sí, sí. ¿Qué se siente estando al lado de la tumba de Borges? Bueno, la tumba de Borges es mítica y el contexto en el que se dio esta visita es porque yo estaba invitado precisamente a una feria de libro en Ginebra. No recuerdo el año, creo que 2022. Y bueno, estando en Ginebra yo ya sabía que Borges está, la tumba de Borges, que además él la pensó, él la ideó. Entonces, claro, quise ir a visitarla y fue muy emotivo porque quiero decirte que Borges en lengua española y Octavio Paz son 2 escritores que me transformaron. Yo no sería el escritor que soy sin la lección de esos dos autores de lengua española del siglo XX. Porque por la erudición, quizás, por el lirismo, quizás, de Por Octavio la, Paz. por la visión del mundo, por la generosa visión del mundo que tienen hacia la realidad y también por el manejo que hicieron del español. Yo siempre digo que para aprender a escribir en español hay que leer a Borges y a Octavio Paz. Hay páginas que son de una transparencia, que el español alcanza una transparencia y una capacidad de síntesis increíble. Fantástica. Pero el verdadero salto, Domaro, el salto del charco, lo das hace unos 10 años para realizar una maestría de literatura en la Universidad Normanda de Le Havre, El Havre, en el estuario del Sena. ¿Qué es lo que te llevó a Francia? Efectivamente, primero yo ya tenía la inquietud de continuar mis estudios académicos de posgrado. Y llegó el momento en que en México yo tenía un trabajo estable, pero pues quería yo, digamos, continuar y decidí hacer una maestría. Ya había yo venido a Francia por primera vez de vacaciones en 2006 y me enteré de esta maestría, del programa de esta maestría de la Universidad de Le Havre, y me gustó mucho el contenido de la maestría. Vi que muchos escritores franceses que yo ya había leído en español habían participado en el marco de esa maestría. Entonces esa fue la razón por la cual decidí venir a Francia, ¿no? Además, no está tan lejos de París, No, finalmente, no, ¿no? no, estamos al lado de París, ¿no? Esa es una ventaja también. Puedes llegar a París en barco, ¿no? Pues estás en el estuario del Sena, Así es, basta continuar el exactamente, curso del río, bueno, remontar exactamente, el curso, que no es fácil. exacto. Volviendo a tu libro más reciente, Materia Oscura, el título remite a un concepto científico, como hablábamos. ¿Cómo llegas a la idea de vincular física con poesía? Me contestabas ya hace poco de eso, pero vayamos un poco más al fondo. Mira, yo desde hace mucho tiempo comencé pues al cabo de leer tanta literatura, yo comencé a sentir que ya la literatura en general no me nutría. Entonces yo necesitaba motivación, alimento en otros campos del saber. Entonces comencé a leer mucha ciencia y leo mucha ciencia, filosofía siempre he leído, me interesa mucho. Entonces yo quise traer de la ciencia, del lenguaje científico, vincularlo a mi poesía. Y en este libro particularmente quise hacer una mezcla entre ciencia y mitología, porque también hay algo de la mitología azteca en el libro, ¿no? Por supuesto. ¿Esa es la conexión mexicana en tu poesía, la mitología azteca?
Yo he pensado al respecto porque he escrito algunos poemas que tienen que ver con el pasado indígena de México, pero yo no lo hago conscientemente, es algo que surge y me gusta que sea así porque yo no me siento y digo, voy a escribir un poema sobre la Coatlicue azteca. No, todas las huellas que hay en mi poesía, en mis poemas del pasado indígena de México han pasado por un filtro inconsciente, no es algo que yo me haya, porque me gusta mucho, amo el pasado cultural de mi país y creo que el mexicano todavía hay una barrera entre el mexicano contemporáneo y ese pasado. Hay una distancia, una falta de sensibilidad, hablábamos de sensibilidad que no nos permite acceder a ese, porque ese pasado es un presente también y nos habla como mexicanos. Y a mí, desde un punto de vista poético, me interesa mucho. Esa es la enorme contradicción de México, ¿no? Que ya Octavio Paz citaba, ¿no? En sus libros. Sí, Octavio Paz, Carlos Fuentes, Alfonso Reyes, Roger Bartra, muchos han hablado de esta cuestión. Imagino que las disculpas del rey de España recientes sobre el pasado colonial habrán arreglado un poco las cosas, o no, simplemente es maquillaje. Mira, yo a pesar de que vivo aquí en Francia, trato de estar al pendiente de lo que se genera en mi país en todos los ámbitos, ¿no? Pero a mí me parece que la relación entre México y España para un mexicano es muy importante porque lo mexicano contiene a lo español, pero lo español no contiene a lo mexicano. No podemos entender a México, no, un mexicano no puede entenderse a sí mismo si no integra esas dos dimensiones de su ser, que es la dimensión indígena y la dimensión española. No se puede comprender un mexicano sin esas dos dimensiones. Pues España debe mucho a México, ¿no? Sobre todo después de la Guerra Civil. A pesar de lo oscuro del título, es un libro vitalista, ¿no? Una celebración de la vida, del aquí y el ahora. No puedo evitar citar unos versos de tu libro que me parecen esenciales. Dice, el origen no está en el comienzo, cada día es el principio. Todo comienza todos los días. La vida que nos gusta por dar sentada en nosotros se cumple cada día. La frágil vida, la hermosa vida, no pide nada a cambio, nada sino el vivirnos vivos. Saber que solo somos un instante, una palpitación, tiempo y deseo. Me encanta ese vivirnos vivos, ¿no? Bueno, sí, habla un poco de tener conciencia del lugar tan frágil que ocupamos en la vida, ¿no? Pensamos que somos eternos y no es así, estamos un momento aquí y hay que hacer lo que se vuelva una intensidad, ¿no? Nietzsche hablaba de la vivacidad. Yo creo que ese concepto nos ayuda a comprender la experiencia humana que nos ha tocado vivir, ¿no? De hacer que nuestra vida sea lo más bella posible, ¿no? Nuestra sociedad de consumo, las prisas de las grandes ciudades no ayudan precisamente a eso, ¿no? No, al contrario, todo se opone a la creación, todo se opone a la poesía y es muy difícil escribir poesía en una sociedad como las nuestras, ¿no? De consumo, en la que los valores son el dinero, el consumismo. Es muy difícil, es muy difícil. La poesía no comulga con esos valores. Somos un instante, una palpitación, tiempo y deseo. También es un canto al deseo este libro, ¿no? Al intercambio de fluidos, de lenguas. ¿Qué significa para ti que tu poesía dialogue con dos lenguas diferentes, entre el español y el francés? Ha sido determinante más que el inglés, el francés se ha vuelto determinante porque al cabo de tantos años de vivir en Francia me he dado cuenta que por supuesto mi percepción de la realidad ha cambiado, mi pensamiento ha cambiado, pero también mi escritura ha cambiado y eso se debe a la lectura en francés, porque prácticamente los libros que leo son todos en francés, a falta de libros en español que no tengo conmigo en Normandía. Entonces, ese contacto entre el español y el francés ha hecho nacer en mí una parte que desconocía, ¿no? Esa frase italiana de traduttore, traditore, traductor, traidor, puede ser mucho más cierta en la poesía, ¿no? El tener las dos versiones, la francesa y la española, cara a cara, evita esa traición. Uno puede consultar la una y la otra.
A mí me gusta que los libros de poesía sean en edición, cuando se traducen, que sean en edición bilingüe, no así la prosa. Hay un libro mío traducido al francés en prosa, pero es únicamente en francés. En el caso de, este es mi tercer libro de poesía publicado en Francia y los tres han sido en edición bilingüe, ¿no? Para que el lector francés que conoce el español pueda tener acceso también a la traducción y al texto original. ¿Cómo fue el proceso de traducción al francés? ¿Trabajaste de cerca con Gaëtane Müller-Vasseur, la traductora? Mira, ella ha sido la traductora de mis cuatro libros. Venimos trabajando desde el año 2020, poco antes de la pandemia del COVID-19. En principio ella hace la traducción y por supuesto ya luego lo comentamos juntos porque bueno, al conocer el francés yo también puedo participar de la traducción, hacer algún comentario, ¿no? Y aprovecho para agradecer a la traductora Gaëtane Müller-Vasseur por haber traducido estos libros y que para mí es muy importante, ¿no? El hecho de estar traducido y publicado en Francia, yo recuerdo cuando leía a los poetas franceses en español, Baudelaire, Rimbaud, Verlaine, entonces de alguna manera es algo que me llena de mucha emoción, ¿no? Naturalmente. Con ella fuiste finalista del año pasado del premio Nelly Sachs de traducción, con un libro del poeta argentino Hugo Mújica. ¿Llegaste a conocerle quizás a Hugo Mújica ahí en Argentina? Sí, por supuesto, Hugo Mujica es mi amigo, nos hemos visto muchas veces, a veces hablamos por teléfono, escribió algo sobre este libro, sobre materia oscura, y yo creo que Hugo Mujica es uno de los poetas más importantes de la lengua española hoy en día, ¿no? Efectivamente, con Gaitán tradujimos ese libro de Hugo Mujica que fue finalista del premio Nelly Sachs. Y anteriormente habíamos sido finalista del premio Mallarmé étranger en 2024, De poesía de extranjera. poesía extranjera. Fantástico. En materia oscura, el silencio, los espacios en blanco son muy importantes, tienen tanto peso como las palabras. San Juan de la Cruz escribió hace siglos aquello de la importancia de la música callada y la soledad sonora, ¿no? Es importante el silencio en la Por poesía también. supuesto, es muy importante. Yo creo que el silencio se ha vuelto un lujo en nuestra sociedad. Yo tengo la impresión que es una sociedad muy ruidosa, muy sobresaturada de imágenes y el silencio es un lujo. No hay espacio para el silencio y la poesía la poesía, al ser lenguaje, nos recuerda que el silencio es una parte constitutiva del poema, ¿no? Muchas veces lo que no se dice es lo que más significa. Hay que darle espacio también al silencio para que se manifieste, para que se exprese, ¿no? Eso se recupera sobre todo si leyendo poesía, ¿no? En alta voz. Lees tus poesías. Sí, sí, suelo, cuando yo considero que un poema mío está completamente terminado, suelo leerlo en voz alta en la soledad de mi casa y para escuchar, porque no es lo mismo leer en silencio a leerlo en voz alta. Por Pero supuesto. La tradición oral es importante también en la yo poesía, creo ¿no? que la poesía no debería despegarse de la lengua oral, de la lengua de todos los días, ¿no? Porque es de esa fuente donde la poesía también puede extraer mucha vitalidad. Para acabar, ¿en qué proyectos estás trabajando? ¿Nuevos libros de poesía, ensayos? Has publicado varios ensayos sobre poetas, antologías también. Bueno, acaba de aparecer en México también en febrero un libro de ensayos en donde me ocupo de diferentes escritores mexicanos, tanto del siglo XIX como del siglo XX. Poemas escribo poco, este invierno escribí 4 o 5 poemas. La verdad es que los poemas trato de que sea con mucha paciencia, con mucha calma, pero siempre escribo prosa. Colaboro en algunas revistas en México enviando artículos, ensayos y en este momento estoy terminando un libro de ensayos que me emociona mucho, que está compuesto por 3 ensayos sobre 3 escritoras, artistas que admiro mucho desde hace mucho tiempo. Una de ellas, por ejemplo, una poeta que yo descubrí en Argentina, que se llama Olga Orozco. Te estoy hablando del año 2004, cuando yo estaba en Argentina. Y desde ese año 2004 nunca me ha abandonado la poesía de Olga Orozco. Y uno de los ensayos de este libro en el que estoy trabajando, que está prácticamente terminado, es sobre Olga Orozco. Otro ensayo es sobre mi maestra Esther Seligson, que es es una gran escritora mexicana, falleció en el año 2010. Y otro es sobre la pintora Remedios Varo, española, que vivió en México mucho tiempo. Entonces, en este libro estoy trabajando. Solo hay algo mejor que leer poesía. Yo creo, sinceramente, que es releer poesía. Es importante releer.
Mira, No se puede leer la poesía como una novela. no, por supuesto, leer un poema es otra experiencia. Yo tengo la impresión que cuando se lee un poema hay que todos los sentidos participan. El sentido de la audición, el sentido del olfato, todos los sentidos. Es una operación total de los sentidos la lectura de un poema. La evocación, ¿no? Es La importante evocación, también. la memoria. Por supuesto. En fin, pues ya lo saben, Materia Oscura, libro del poeta mexicano Audomaro Hidalgo, ha sido editado aquí en Francia en versión bilingüe por la editorial Floem. Por cierto, Floem es mitología, quizás. Es un nombre bastante peculiar porque es una parte interior del árbol, del tronco del árbol, así se le llama en francés phloem. Es una parte que se encuentra al interior del tronco de un árbol. Y que puede parecer poema, ¿no? Claro, tienes Fantástico. razón. Aprovecho para únicamente decir que el libro lo voy a presentar, todavía no lo hemos presentado oficialmente, y lo voy a presentar en Madrid el 20 de mayo, en la librería del Fondo de Cultura de Madrid será presentado este libro. En fin, pues si pasan por Madrid el 20 de mayo, ya lo saben, librería del Fondo de Cultura. Permíteme también que dé las gracias, Domaro, a Vanessa Loiseau y a Robin Cousineau, que se han ocupado hoy de la realización del programa, y también saludar a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América, desde Chicago hasta la Patagonia, pasando por Tabasco, seguro, gracias a una cadena de televisión que se llama UCL, un canal latino, y también una red que se llama TAL, que reúne televisoras públicas y universitarias de todo el continente. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.